Soy Iván Vázquez. Soy Franklin Millán. Soy Rubén Rodríguez. Y esto es Hablando a la Iglesia. Un podcast donde intentamos responder algunas de las preguntas que nos hacen nuestros hermanos en un contexto más informal, por decirlo de alguna manera. Preguntas que no se pueden responder en los sermones, ni en los estudios bíblicos, ni en ninguna de las actividades formales que tenemos en la iglesia. Así es. Y venimos acá para poder lidiar con ello. Y déjeme decirle que no espere que cuando abordemos estos temas vamos a agotarlos completamente, porque reconocemos que hay mucha información que se puede decir, hay muchas más cosas que podemos aportar, pero que sencillamente, por un lado, no lo sabemos todo, y por otro, tenemos un espacio o un tiempo limitado para hacerlo, ¿no es verdad? Así que hoy tenemos una pregunta que nos han enviado los hermanos, y es la siguiente: ¿en qué medida es bueno que busquemos consejo de los pastores en asuntos personales de la vida? Bueno, pues si es personales de la vida, pues tiene que ser de la vida, ¿no es verdad? Sí. Pero bueno, ¿en qué sentido es bueno que como creyente yo vaya a donde están mis pastores y busque consejos acerca de asuntos muy personales? Bueno, yo creo que eso es algo que está determinado en que nosotros entendamos quiénes son los pastores y para qué Dios pone a los pastores en la iglesia. Y yo creo que si una persona es capaz de responder a esa pregunta a la luz de la Escritura y es consciente de la razón por la que Dios pone pastores a su iglesia, yo creo que no va a tener ningún problema en responder a esa pregunta. Así que algo que quizás podamos hacer en este podcast es hablar de para qué Dios pone ancianos pastores en su iglesia. Sí, yo creo que algo que tenemos que tener muy en claro es que la función del pastor, llámesele también el rol, es la de cuidar, la de velar que la grey pueda crecer, pueda alimentarse de la palabra de Dios y finalmente resulte en ¿qué? Resulte en ser como Cristo. Al final los pastores están para velar, para cuidar, para sobrever que una comunidad de creyentes estén siendo alimentadas y estén creciendo juntas para crecer en el reino de Dios. Ese es el punto. Sí, desde ese mismo momento, si un pastor está funcionando como el Nuevo Testamento lo presenta, yo creo que es saludable poder venir a buscar consejo en esta persona. Sí. Y yo lo que pienso también, tratando de meterme en la cabeza de la persona que hace la pregunta, del hermano que hace la pregunta, es si en su manera de ver esos asuntos personales está pensando que esos asuntos personales, como que está dividiendo la vida cristiana en dos: asuntos que son espirituales y asuntos que son personales de mi vida. Y un pastor, los pastores están para velar por la salud espiritual de la grey, están para cuidar sus almas. Esa Escritura, van a dar cuenta por sus almas. No hay un área en nuestra vida que nosotros no tengamos que rendir a la voluntad de Dios. Entonces, aún esos aspectos personales, dígase, no sé, supongo que estemos pensando en cuestiones de relaciones interpersonales, quizás de intimidades y demás, también tienen que ver con la vida espiritual de la persona y también tienen que ser rendidas a la voluntad de Dios. Entonces, si yo como creyente, por supuesto, no quiere decir que yo tenga que preguntarlo todo de cuidar a los pastores para todo. Hay cosas que yo puedo estar instruido en la verdad de Dios y puedo tomar mis propias decisiones. Pero si hay áreas en mi vida, sea cuales sean, que yo necesite crecer, que yo necesite tomar una decisión más conforme a la voluntad de Dios, las personas que Dios puso para que me cuiden y me guíen en esas áreas son mis pastores. Sí, es que de hecho tenemos que, como bien decías al principio, entendemos que hay muchas cosas dentro de esta pregunta que no podemos de alguna manera procurar responder porque no sabemos cuál es lo específico, diríamos de alguna manera. Sin embargo, el hecho de clarificar cuál es la función de los pastores ayuda a que la persona pueda primero sopesar si se puede ir o no, porque hay personas que pueden tener el título de pastor, pero no funcionar como pastores. Entonces, un pastor, ¿cómo funciona? Bueno, en primera instancia, entiende que la grey que está cuidando, porque eso es lo primero, Dios ha puesto pastores para cuidar su grey.
Una grey que fue, como sabemos, según Hechos 20, que fue comprada por la sangre de Cristo. Entonces, allí mismo, cuando Pablo se reúne con estos ancianos, les exhorta a que tengan cuidado de ellos y de la grey de Dios. Y hay que velar por ellos, como quien va a dar cuenta. Pero ese es el punto. Una de las cosas que encierra la pastoral y el hecho de que un pastor funcione como tal, es que tiene esta manera de cuidar. Él manifiesta cuidado por el alma del hermano, pero que se puede poner al descubierto como el cuidado de un sentido general por la persona. Entonces, yo creo que cuando tú miras a un pastor y tú ves que esa persona es preocupada, está constantemente cuidando de tu vida, está tratando de advertirte de peligros que puedan venir en el futuro, o está tratando de llegar a donde estás tú y advertirte de algo que quizás él está viendo que está sucediendo y que tú necesitas, te instruye a la luz de la palabra. Yo creo que primero tenemos que descifrar eso, saber que claramente este pastor, que al cual yo estoy considerando llegar y acercarme para pedir consejo, verdaderamente funciona como pastor. Yo creo que lo que ustedes han dicho es importantísimo, porque ese testimonio visual y de manera personal que ustedes como pastores pueden dar es el que quizás motive a esa persona a, en medio de una inquietud personal, acudir a ustedes, porque ven ustedes aquel que en verdad ama a las almas, que en verdad entiende el llamado o el rol que Dios le ha dado como pastores en la iglesia. Entonces, ¿a quién mejor que acudir a aquellos que van a procurar mi mayor bien? Aquellos que van a quizás a decirme algo que quizás no es lo que yo quiero oír, pero que es lo que ellos consideran a la luz de la Escritura que es lo que yo debo hacer. Porque eso es algo que debemos considerar. A veces vamos buscando el consejo en alguien que nosotros sabemos que nos van a decir lo que nosotros queremos oír. Pero si vemos pastores que son fieles a la Escritura, si vemos pastores que están comprometidos con las Escrituras, con la verdad de Dios, que a través del tiempo han manifestado en sus vidas que ellos aman la grey y que se preocupan por ellos. Entonces, al acudir a ellos, nosotros quizás somos conscientes de que ellos nos pueden decir algo que no es lo que yo quiero oír, pero que por su testimonio considero que es algo que debe ser considerado, tenido en cuenta. Entonces, creo que considerar a nuestros pastores siempre y cuando reflejen que en verdad son pastores fieles a Dios, considerarlos para tomar decisiones o tomar sus consejos para decisiones en nuestra vida, es algo que debe ser evaluado, ¿no? Porque sabemos que ellos entonces van a abogar por el bien nuestro. Sí, yo creo que eso es básicamente lo que es. Si usted quiere saber cómo un pastor está en la palabra de Dios, tenemos la clara evidencia de cómo debe ser su comportamiento. De alguna manera yo diría, refleja el amor a Dios, su vida, y el amor a los demás de manera práctica. Eso es lo primero. Y lo otro que estás hablando ya tiene que ver con los beneficios, porque quizás la pregunta está girada en ese punto, a decir, bueno, ¿cuán bueno es? Déjame decirle, al menos desde mi perspectiva, ¿cuán bueno sería? Bueno, sería bueno para tu alma, porque lo que busca un pastor aconsejarte es la voluntad de Dios. Y sabemos, y tú sabes bien si estás leyendo la palabra, que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. O sea, nada de lo que Dios ha estipulado para el bien de su pueblo, o sea, es de desechar. Entonces, cuando un pastor que sabes que ya filtraste y que conoces que está viviendo de esa manera, él te va a aconsejar a través de la palabra de Dios y en la voluntad de Dios. Entonces, en ese sentido, es bueno que vengas a buscar consejo, porque de alguna manera vas a escuchar la voz de Dios, no necesariamente la voz del pastor. Sí, yo estaba pensando que nosotros tenemos la tendencia humana, sobre todo cuando estamos en los primeros años de nuestro caminar con el Señor, de ser un poco sensibles a eso. Yo recuerdo mi propia vida. Yo cuando empecé los caminos del Señor me costaba trabajo ser sensible a la guía de mi pastor. Y con los años, todavía después de tantos años, yo recuerdo consejos que me daba el primer pastor, que hoy en día yo puedo ver que él estaba cuidando de mi vida. Y que en aquel entonces yo no los valoraba. O que pensaba que yo no necesitaba pedir ayuda en pedirle ayuda a él, porque pensaba que me la sabía toda.
Y hoy en día me topo con circunstancias y cosas y recuerdo que muchas de las cosas y conflictos que he tenido hoy en día tienen que ver con cosas que hace muchos años mi primer pastor me alertó y me cuidó en esas áreas. Entonces, yo creo que a la luz de la Escritura, los pastores son regalos de Dios para la iglesia. Si eres un miembro de la iglesia y no sabes valorar eso, pues estás perdiendo un regalo que Dios te ha dado a tu vida, que es para tu bien. Bueno, también uno de los además de esos beneficios, estos dos que hemos mencionado, uno que me viene a la mente, tiene que ver con, es bueno porque vas a encontrar sabiduría. O sea, vas a encontrar claridad en un asunto que de alguna manera quizás te incomoda y que no has encontrado una solución. Y bueno, este consejo pastoral de varios pastores te va a ayudar a ti a sopesar, o sea, diríamos de otra manera, a valorar las diferentes opciones que tienes en medio de una situación en la cual te llegaste a una encrucijada. Y ese es el beneficio, hermano, porque la palabra está nutrida y llena de la importancia de buscar consejos comunitarios, consejos de más de una persona. Y por eso es que cuando decimos llegar a los pastores es importante aclarar esto. No es venir a buscar el consejo del pastor, sino el consejo de los pastores, porque ninguna iglesia en el Nuevo Testamento tenía un solo pastor. Todas tenían más de uno. Y yo creo que cuando la comunidad entendía esto y disfrutaba de esto, sabía que cuando conversaban con uno, era como estar conversando con todos, porque ahí estaba la comunidad de sabiduría también. Por eso es bueno buscar consejo en los pastores, porque vas a encontrar sabiduría y diferentes puntos de vista y vas a poder valorar tus opciones para hacer lo más saludable, para vivir de alguna manera mejor. Yo considero que cuando se habla del término consejo y de acudir a nuestros pastores para que nos aconsejen en determinadas situaciones de nuestra vida, yo pienso que debemos considerar el término consejo, porque no considero que en ocasiones los pastores lo que nos den son mandatos. El consejo no se puede considerar muchas veces como un mandato. Es lo que ellos, a la luz de la experiencia y de la Escritura, ellos consideran que debes hacer en determinada situación. Pero no significa que ellos obligatoriamente te estén mandando a hacer esto. Muchas veces debemos hacer una diferenciación entre consejo y mandato. Y creo que esto es algo bueno. Pero si tú estás buscando la ayuda de Dios para tomar una decisión y consideras que tus pastores te pueden ayudar en ese punto, entonces creo que a la hora que te den el consejo debes sentarte y evaluarlo bien, porque creo que Dios puede estar hablándote por la sabiduría que le ha dado a ellos y quizás hasta por la experiencia en los años de servicio, para que actúes entonces de la manera más correcta. Sí, yo creo que también el hecho que, aunque está muy relacionado con algunos, yo creo que vale la pena resaltarlo. Y uno de los beneficios es el cuidado de tu alma. ¿Tú quieres que tu alma sea cuidada? Bueno, debes ir a los pastores para buscar consejo. Porque al final ellos dice la palabra que ellos velan por tu alma. O sea, lo cual implica que todo su consejo y todo lo que van a procurar para la vida tuya es que tu alma sea nutrida, es que tu alma sea enriquecida. En otras palabras, que tu vida espiritual no se estanque, que tu vida espiritual no haga un retroceso, que tu vida espiritual sea tanto de beneficio para ti como de beneficio para otros. Entonces, yo creo que eso es una de las maneras también de considerar y tener en alta estima si estoy valorando si voy o no a buscar consejos de los pastores. Bueno, sencillamente, si a mí me dijeran esta, ya esa fuera suficiente para yo ir a buscar el consejo de mi pastor. Porque yo quiero que mi alma crezca, yo quiero que mi vida espiritual avance, yo quiero parecerme a Cristo. Y yo creo que uno de los roles de los pastores es velar por las almas, aplicar la palabra a la vida de la comunidad. Bueno, eso es lo que hacemos en el púlpito, aplicamos la palabra por el bien de nuestra gente. Y lo otro es que quizás las personas no buscan consejos de los pastores porque no quieren que lo que ya tienen pensado hacer
O sea, que han tomado su decisión y saben que el pastor les va a decir o les va a confrontar con algo. Entonces ya el problema no es con buscar ayuda con el pastor, ya el problema es con Dios ya. Sí. Si lo que usted quiere es tomar una decisión en su vida contraria a la voluntad de Dios, no, la cuestión no es estar ni en el pastor ni fuera del pastor, está en que usted está determinado a hacer algo en su vida y ya sabe que desde el primer momento, al no querer ir o a rechazar el consejo pastoral es porque ya usted sabe en su conciencia, le está martillando de que hay decisiones que va a tomar de que son contrarias a la voluntad de Dios y que sabe que el pastor se lo va a decir. Entonces yo creo que no deberíamos tener temor. El pastor le va a guiar conforme a la palabra de Dios y cuando no haya algo claro en la palabra de Dios le va a dar una recomendación que usted va a poder tomar o no tomar. Pero si le va a guiar conforme a la palabra de Dios, Dios es la voluntad de Dios, así que no hay temor en tomar la decisión que el pastor le va a guiar. Y si le va a dar una recomendación que quizás basada en la experiencia, pues tampoco tenga temor. Usted al final va a tomar su decisión si entra dentro de un área, digamos, esa que llamamos áreas grises, que no hay nada claro y que el pastor más bien le daría una recomendación de lo que cree más sabio en un momento determinado. Pero no tenga temor de buscar ayuda. Porque si a usted lo que le interesa es hacer la voluntad de Dios, los pastores han sido puestos por Dios para que le cuiden a usted, para que usted pueda tomar buenas decisiones en su vida. Sí. A modo de resumen, quizás para aquellos que nos están escuchando y están considerando pues seriamente el dar este paso y el buscar consejo en sus pastores para cuestiones muy personales, yo creo que al menos estas cosas deben estar en perspectiva. Primero, debes valorar la vida y la conducta de tus pastores, si verdaderamente ellos, a la luz de la palabra, califican como tales. O sea, son ellos verdaderamente hombres que han sido llamados por Dios, hombres que verdaderamente están enrolados y muy preocupados por la salud espiritual de los hermanos. Son hombres que están comprometidos de lleno con la palabra de Dios. Bueno, eso es lo primer peldaño. El segundo peldaño, tiene que entonces entender que debido a esto son personas saludables para cuidar de ti. Son personas que van a poder darte a ti el consejo que tú necesitas, no es el que estás necesariamente buscando. Son personas que te van a dirigir hacia el pastor de las almas, al pastor máximo, a Jesús. Y son personas que verdaderamente están allí para sacrificarse por el bien espiritual de tu vida. Entonces, yo te animo a que no pierdas este regalo, como decía el pastor Rubén, de Dios para la iglesia, los pastores. Si estás considerando algo en tu vida seriamente y necesitas consejo, ves a tus pastores.